Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, por ese eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, Dios por siempre. Hola, hola a todo el mundo. Hoy es mayo 21 de 2013, las 4:29 de la tarde. El tema de hoy vamos a hablar, acerca de cómo vivir, o mejor dicho, viviendo como hijos en lugar de huérfanos. Vamos a buscar en Gálatas 4. Pues todos los que tienen su Biblia ahí, pues si quieren leerlo conmigo, pueden buscarlo junto conmigo ahora mismo. Gálatas 4 del 1 al 7. Del 1 al 7. Bueno, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto, cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, pues primero que todo me alegra poder tenerlos acá, los que están que están aquí escuchando el devocional. Yo sé que a veces es un poco complicado para la gente, como le decía yo a una hermana la otra vez, ¿no? Que estaba escuchando mi devocional, que a veces es un poco largo, ¿no? Que a la gente le cuesta mucho trabajo como concentrarse, ¿cierto? 15 minutos, y que ya pues después de 15 minutos ya pues ya no le ponen más atención.
sea, enfocarse en una sola cosa es bastante complicado, pero yo creo que deberíamos hacerlo, ¿cierto? Si en realidad queremos alimentar nuestra alma. Yo creo que con 15 o 10 minutos todos los días vamos a estar muriendo, al menos de hambre, ¿cierto? Y con todas estas cosas que estamos viviendo, ataques por aquí, ataques espirituales por allá de toda clase, ¿verdad? Ya sea en nuestra universidad, ya sea en nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos que buscar un lugar y un momento para refugiarnos, ¿cierto? Para pensar en las escrituras, para meditar en ellas, para alimentar nuestra alma. De lo contrario nos vamos a morir de hambre y nuestra vida espiritual pues va a ser un desastre, ¿cierto? Vamos a comenzar a sentirnos vacíos y a vivir una vida como si fuéramos huérfanos, ¿cierto? Alejados del Padre, que pues bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y pues el propósito de esta lección es ayudar, ¿verdad? Ayudarte a ti, que eres cristiano, ¿cierto? Que eres un ministro del Evangelio, o a ti, ¿verdad? También que quizás no conoces a Dios como Padre, quizás hayas escuchado de Dios, que hayas escuchado algo acerca del Padre, pero en realidad no sepas, en realidad, o no le conozcas a Dios como Padre, ¿cierto? No hayas tenido esa experiencia de vivir como un hijo, ¿cierto? Porque pues no le conoces al Señor, ¿verdad? No le conoces como tu Padre. Y muchos de nosotros también que somos cristianos, a veces, aun cuando sabemos que es nuestro Padre, preferiremos buscar otras cosas, ¿cierto? O alejarnos y vivir como huérfanos en vez de vivir como lo que somos, como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, el propósito es ayudar, ¿verdad? Ayudarte a ti a ser más sincero, ¿verdad? En tu relación con Dios y entender la verdad, implicaciones de la adopción, ¿verdad? De tu adopción por Dios, ¿verdad? Y los puntos principales de los que quisiera pues hablar es que la vida como huérfano espiritual lleva a la inseguridad espiritual y también a la autodependencia. La vida como un hijo, ¿verdad?, de Dios espiritual lleva a caminar con Dios basado en la gratitud y la fe. Y los objetivos pues de esta lección, ¿verdad? Como el objetivo es que esto, que tú medites en esto, ¿verdad? Y lo apliques en tu vida y que entiendas que tú has sido adoptado por Dios y que has llegado a ser hijo o hija de Dios, ¿verdad? Que eres amado por el Padre o amada por el Padre, ¿verdad? Entender cómo es que puedes tú caer en una mentalidad de huérfano o huérfana que paraliza tu vida y también tu ministerio, y desarrollar una confianza mayor en el amor de Dios como hija o hijo, estando dispuestos a tratar con nuestras fallas, inseguridades, temores sobre las bases de nuestra relación con Dios y no en la base de cómo nos comportamos. Y pues evangelizar confiadamente asumiendo la tarea de fundar, ¿verdad? Ya sea una iglesia, ya sea el ministerio, ¿verdad?, que Dios te haya llamado, ¿verdad? No como alguien que está sola o solo, sino como hijos o hijas que están en compañerismo con su Padre Celestial. Y bueno, pues estoy usando, en este caso estoy usando un librito que a mí me dieron cuando estaba comenzando un curso de acerca de vida cristiana, ¿cierto? Que se llama Vida Cristiana y Ética, Carácter Cristiano y Oraciones, un librito de devocionales, ¿verdad? Pues quería compartirte esta nota que me parece pues una nota muy muy importante, ¿cierto? Sobre todo porque yo misma me identifico con ella, porque yo misma creo que yo he sido una huérfana, ¿verdad? Yo no sé, tal vez usted pueda que tenga padres, como en mi caso, pero aún así se haya sentido huérfano, ¿cierto? Haya sentido que en realidad usted creció solo, ¿cierto? De que a veces uno crece con un montón de gente al lado de uno, pero en realidad uno no siente que esas personas están con uno, ¿verdad? Que los momentos más importantes de tu vida
ellos en realidad no estuvieron presentes, aunque físicamente estaban ahí, en realidad no estaban contigo, y tú por muchísimas razones o por muchísimas cosas que tuviste, ¿no? en esas personas, en sus actitudes, ¿cierto? Que tú no te sentiste apoyado, o no te sentiste que en realidad tenías, o que tu padre o tu madre en realidad no fueran tus padres, ni siquiera tus amigos, ¿cierto? Que no existía ese compañerismo ni esa confianza como para venir a ellos y contarles tus cosas, ¿cierto? Porque no había una relación fuerte, una comunicación entre ustedes. Pero bueno, pues ya comenzando, ¿cierto? También le quería hacer una comisión, pues hablando acerca de una comisión, ¿cierto? Una sugerencia acerca de la comisión de la lengua, para de pronto en esta semana, ¿no? Aunque es algo que tenemos que hacer siempre nosotros. Bueno, al final de esta nota les voy a compartir esa comisión, ¿verdad? Para que usted la practique. Bueno, ahorita sí, pues vamos a cambiar la música porque, ay Dios mío, está muy alto. Entonces, pues la comisión de la lengua de la que le hablaba es acerca de que esto le ayudará, ¿verdad?, a ver la poderosa influencia que el pecado aún tiene en nuestra vida y nuestra continua necesidad de la gracia de Dios. Después de esta comisión usted tendrá una gratitud mayor de que Dios le haya hecho su hijo o hija, no sobre la base de su obediencia, sino con la base en la redención de Cristo por usted. Esta es una comisión para toda la vida, pero cumpla conscientemente para los próximos 2 días, dice aquí el hermano, ¿cierto? Pues nuestra sugerencia es la comisión de la lengua, ¿verdad? Entonces él dice aquí que por los siguientes 2 días, dice, no murmure, no hable mal acerca de nadie más, no se queje, no se defienda a sí mismo cuando alguien hable acerca de una falta, no se jacte acerca de sus logros, hable solo bien de los demás, de gracias a Dios por todas las cosas, honestamente admita cuando se equivoca y jáctese solo de sus debilidades. Y si usted quiere, pues entonces puede anotar, ¿verdad? Para que usted revise si ha cumplido con estos requisitos durante estos días, ¿cierto? Y esto es una comisión que es simplemente para enseñarnos a ser más honestos acerca del poder del pecado dentro de nosotros y de nuestra verdadera necesidad de gracia y poder. Bueno, también hay una cosa que es importante acá, porque aquí dice viviendo como hijos en lugar de huérfanos, ¿verdad? El término hijo no intenta excluir a las mujeres, ¿cierto? Hijo es un término usado por Pablo en su carta a los Gálatas. Las mujeres creyentes también son hijas de Dios. Sería útil compartir sus propias experiencias relacionadas con este material, bueno, si usted quiere, para compartirlo con otras personas, ¿verdad? Bueno, entonces ya pues comenzando la introducción, ¿cierto? Mire, yo quiero orar por usted ahora en este momento, y por aquellos que de alguna manera se han sentido solos, por aquellos que de alguna manera se han sentido huérfanos, se han sentido que son poco importantes para otras personas, ¿cierto? Pero recuerda que nosotros tenemos a nuestro Padre, que dio al Señor Jesucristo por nosotros, dio su más preciado tesoro por usted y por mí. Recuerde eso. Yo oro por usted en esta tarde, porque el Señor le muestre eso. Si usted se está sintiendo así, recuerde que usted tiene un Padre en los cielos que le ama y que dio a su Hijo Jesús por usted. Así que no se sienta solo, y en vez de alejarse
Más bien acérquese al Señor. Él tiene los brazos abiertos ahora mismo para recibirle. Y usted que tampoco es cristiano, que se ha sentido de la misma manera, hoy es el día en el que el Señor le llama. Y no rechace su llamado, ni desprecie su amor, ni su misericordia. Bueno, que el Señor le bendiga y vamos a comenzar ahora sí, pues, que ya estoy pues extendiéndome, pero quería orar, porque es importante, ¿cierto? Entregarle al Señor nuestro tiempo y que todo lo que hagamos para que tenga fruto, ¿verdad? Porque una cosa es hacer las cosas en nuestra propia fuerza y otra es hacerlas, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Todo es mejor, tiene un mejor resultado. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros tenemos un creador que quiere ser un padre amante para nosotros. Esto está en Mateo 6:26 y verso 32. Debido a nuestra tendencia a rebelarnos, le hemos dejado a Él para vivir nuestras vidas como queremos. Esta decisión de apartarnos de Dios impacta grandemente nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. De muchas maneras produce que pensemos y actuemos como huérfanos. En esta lección consideramos juntos cómo es que pensamos y actuamos como huérfanos, aún siendo cristianos. Estudiaremos Gálatas 4 del 1 al 7, que fue lo que ya les leí al principio. El verso, ¿verdad? Y el capítulo Gálatas 4, verso 1 al 7, si usted lo quiere volver a leer en su casa. Dice que describe el tipo de relación que cada cristiano tiene con Dios. Finalmente aprendemos cómo vivir más como hijos o hijas que pertenecen a su Padre Celestial y son eternamente amados por Él. Pues vamos a aprender pues cómo es que vive un huérfano, ¿verdad? Usted sabe, o si usted ha visitado un orfelinato y ha pasado tiempo conociendo a estos niños especiales, puede ser que haya usted notado algunos patrones de comportamiento y de maneras de pensar que son muy comunes entre ellos. Entonces, algunos de esos es que los huérfanos están llenos de temor y gran inseguridad, ¿verdad? La negligencia y en algunos casos, abandono de los padres deja al huérfano con una gran incertidumbre acerca de la vida y de lo que podría pasar después. Para la mayoría de nosotros el futuro incierto no es algo de lo cual nos preocupemos demasiado, pero para un niño al cual le ha sucedido lo inconcebible, ¿verdad? Mamá y papá no están allí para él, el futuro parece totalmente escalofriante. La otra cosa es que los huérfanos viven con una medida normal de preocupación por sí mismos. Cada huérfano compara lo que tiene en contra de lo que los otros niños poseen. Por esta razón, la persona encargada de ellos declara que cuando un regalo es dado a un niño, debe ser dado a cada niño. Aún así, los niños prefieren ciertos colores y celos terribles se desatan cuando un niño recibe un color especial. La otra cosa es que los huérfanos cargan con un terrible sentido de soledad. Niños huérfanos tienen el sentido de que debido a su mamá o papá los han abandonado o han sido arrebatados, ellos en realidad no le pertenecen a nadie. Con este derecho biológico roto, no hay nadie conectado a ellos y les es difícil para estos huérfanos creer que alguien realmente se preocupe por ellos. Bueno, ¿sí ve? Esos son algunos de los patrones de comportamiento que tienen los huérfanos. Bueno, uno es que pues ellos están llenos de temor y de inseguridad, otros es que ellos viven en una medida normal de preocupación por sí mismos y la otra es que cargan con un terrible sentido de soledad. Pero sabe que también hay cristianos que piensan y actúan como huérfanos a pesar de que tenemos un Padre Celestial amoroso, ¿verdad? Pero podemos considerar cómo es que nosotros mismos actuamos y pensamos como huérfanos aún siendo cristianos, ¿verdad? Los huérfanos, como hemos dicho, se sienten solos en el mundo. Ellos también están llenos de temor e inseguridad, sin padre ni madre para cuidar de ellos. Están llenos de preocupación por sus necesidades. Ellos sienten que deben cuidar de sí mismos. ¿Suena esto parecido tal vez a tu propia vida? No sé. Piénsalo, ¿verdad? Quizá te sientes más así cuando la vida parece estar fallando o cuando algo parece ir mal. Cómo respondemos a nuestras dificultades,
¿qué pensamos? ¿No nos volvemos ansiosos y llenos de pánico? ¿Cierto? Tal vez estás ansioso ahorita, tal vez estás totalmente lleno de pánico tú mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿No pensamos algunas veces que las cosas van mal debido a que Dios con sus muchas preocupaciones nos ha olvidado? ¿Que te ha olvidado a ti? ¿O a ti? No sé, tal vez te sientes así, abandonado. Nos empezamos a preocupar o nos desanimamos y rendimos. Muchas veces sintiendo que no somos comprendidos, culpamos a alguien más por nuestros problemas. Nos consideramos a nosotros mismos como víctimas. Otras veces nos frustramos y tomamos los asuntos en nuestras manos al establecer controles estrictos. Con estos controles nos esforzamos por detener los problemas. En todas estas respuestas mostramos nuestro orgullo o falta de fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo y su relación con nosotros. Nos convertimos en huérfanos espirituales. Pues aquí hay un ejemplo de una mujer que se había hecho cristiana, pero estaba insegura del amor de Dios hacia ella. Una razón para esto fue un incidente de su infancia con su padre, que pues cuando ella era muy pequeña, su hermana y ella estaban colgando la ropa afuera y no podían alcanzar al tendero, por lo que decidió colgar la camiseta blanca de su padre sobre una carretilla que estaba muy oxidada. Y pues por supuesto cuando la camisa se secó se había manchado por el óxido y la camisa estaba totalmente arruinada. Cuando su padre la encontró se puso irracionalmente enojado con ella. Esta niña no tenía nada malo en la mente, ¿verdad? Ella colgó la camisa con las mejores intenciones sin saber las consecuencias de que colgarla en una barra oxidada, bueno. Y muchos padres habían perdonado a su hijo o hija por tal cosa, por lo menos la habrían reprendido muy suavemente, y sin embargo este padre reprendió a su hija como si ella le hubiera desobedecido deliberadamente o rebelado en contra suya, ¿cierto? Como si ella lo hubiera hecho intencionalmente. Entonces ella desafortunadamente creció pensando que su padre nunca la amaba, o sea, pues que ella no había, que su padre pues no la amó, ¿no? Así es como a veces vemos a Dios, ¿cierto? Pensamos que Él está enojado contra nosotros, que Él está distante, que solo está esperando para castigarnos. Nos sentimos como si nunca hubiésemos sido verdaderamente aceptados y amados por Él, ¿verdad? Nuestra visión de Dios es de un juicioso y despreocupado juez. Nuestra relación con Él parece ser tenue e incierta, basada en que también nos desempeñamos nosotros, ¿cierto? Pero esta no es la manera en que nuestra relación con Dios está descrita en Gálatas 4. No dejaremos de pensar y actuar como huérfanos hasta que creamos la descripción de Dios de nuestra relación con Él. Necesitamos entender las bases de nuestra relación con Él y las implicaciones de nuestra adopción de hijos. Al volvernos a Gálatas 4, consideremos esta analogía de nuestra relación con Dios. Ya saben, ¿no? Gálatas 4, verso del 1 al 7. Nuestra relación de hijos con Dios. Vamos a hablar ahorita acerca de esto, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la analogía de un hijo maduro, ¿verdad? El apóstol Pablo confronta el error en el que habían caído los cristianos. Al mirar en el texto vemos cómo los gálatas habían empezado a olvidar cómo fue que iniciaron en una correcta relación con Dios, cómo habrían de continuar en ella y cómo recibirían las promesas de Dios. Habían vuelto a la forma de pensar de que habían recibido la salvación y aceptación por Dios, por lo menos en parte debido a su obediencia a la ley de Dios. Pablo les enseña otra vez que solo por la fe en el Evangelio, que ellos han sido justificados ante Dios y han recibido al Espíritu Santo, sobre la base de la fe en las promesas hechas por Dios a través de Cristo. Es que ellos ven sus bendiciones presentes y Él obra en sus vidas. Él concluye al final del capítulo 3 que la ley fue dada por Dios para revelar nuestra verdadera pecaminosidad y para guiarnos a Cristo. Después de que hemos creído el Evangelio y estamos en Cristo, no estamos más bajo la ley. Ahora somos hijos de Dios. Pablo, en el capítulo 4, explica con gran detalle cómo hemos sido adoptados por Dios y el significado de nuestra adopción. Él utiliza
la siguiente práctica común de un tiempo para darnos una ilustración de esta relación que ahora tenemos con Dios. Cuando el hijo era joven, aunque ciertamente él era el heredero de las posesiones de su padre, permanecía bajo guardianes y tutores, quienes eran responsables de la educación y los asuntos del niño. Durante ese tiempo, el hijo no tenía ningún derecho para hacer negocios o tomar decisiones que afectaran la herencia de su padre. En un sentido, no había diferencia con un esclavo. Al llegar cierto tiempo determinado por cada padre, la restricción era quitada y la herencia era entregada al hijo para que gobernara como mejor le pareciera. Al llegar a este tiempo, el hijo se convertía en un hijo maduro de privilegio. Así es como somos descritos en nuestra relación con Dios. Somos hijos maduros y privilegiados ahora. ¿Qué significa esto pues para nosotros? ¿Verdad? El significado de esta analogía es que, como explica el apóstol Pablo, antes de estar en Cristo, estamos sujetos a esclavitud por los principios elementales del mundo. Para el judío, la ley de Moisés la esclaviza y le condena, previendo las premisas de Dios para ser recibidas. Los gentiles también experimentan la condenación por su conciencia, en Romanos 2 del verso 14 al 15, fuera de la cual, ¿verdad?, las normas y conceptos religiosos son formados. Cualesquiera que sean los principios bajo los cuales vivimos, estos nos acusan por nuestros defectos y nuestra indignidad de ser amados por Dios. Estamos esclavizados por ellos y por nuestro sentido de condenación. ¿Verdad? Para el judío la ley de Moisés le esclaviza y le condena previendo las premisas de Dios para ser recibidas. Los gentiles también experimentan la condenación por su conciencia, fuera de la cual las normas y conceptos religiosos son formados. Pero en Cristo somos redimidos, el castigo por nuestro pecado ha sido completamente perdonado, somos liberados de esta esclavitud de condenación. Romanos 8 al 1. Por lo tanto, no debemos seguir poniéndonos debajo de esta esclavitud. Debemos creer que hemos sido liberados, habiendo sido adoptados por Dios como hijos privilegiados, recibiendo todas las promesas hechas para aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús. Para asegurarnos que esta liberación realmente ha tenido lugar, Dios ha enviado su Espíritu para habitar en nosotros, dar testimonio a nuestro espíritu de que la sentencia de condenación ha sido quitada. Dios ya no es un juez para nosotros, sino nuestro amante Padre. Pablo usa la palabra Abba, la cual en esos días era la más cariñosa descripción de un padre. Romanos 8, verso 15 al 17. Nuestra expresión moderna de papá o papi captura la idea de este término que habla del cariño de Dios hacia nosotros. La justicia de Dios se ha cambiado en misericordia. Él no nos condena más, sino que nos ha adoptado para poder concedernos todas sus promesas. Podemos vivir plenamente confiados debido a quien es nuestro Padre. No hay más inseguridad, ninguna razón para probar nuestra dignidad, no más temor o cruel castigo, no más soledad. Tenemos un Padre amante que no nos abandonará. Él nos ama. Pero nosotros desafortunadamente fallamos al entender nuestra relación de hijos, ¿cierto? ¿Y cómo es que nosotros, siendo hijos adoptados, frecuentemente nos encontramos actuando como huérfanos? ¿Por qué nos sentimos tan solos, llenos de temores y preocupados por nosotros mismos? Es porque hacemos insignificante la relevancia de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. La gracia es la base de nuestra relación de hijos. Cuando fallamos en reconocer la gracia, fallamos en entender nuestra relación como hijos de Dios. Hacemos esto de muchas maneras. Una manera en que hacemos esto es haciendo insignificante el Evangelio a través de nuestro orgullo. El Evangelio son las buenas noticias, pero también es una medicina que puede ser difícil de tomar. Nos hace humildes, recordándonos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aún como cristianos frecuentemente nos exaltamos sobre los demás, ¿cierto? Podríamos llegar a pensar que no necesitamos la ayuda de Dios, vivimos para nuestra propia gloria y para nuestros propósitos egoístas, vivimos para realizar nuestros objetivos, para exaltarnos a nosotros mismos. Si alguna persona o actividad no contribuye a nuestra agenda, entonces no queremos tener nada que ver con esa persona o actividad. Nuestra independencia obliga a Dios a dejarnos luchar solos. Llegamos a ser huérfanos
debido a nuestro orgullo. El hecho es que tenemos un gran problema al poner nuestra confianza en nuestra propia habilidad, en la carne. Gálatas 3:3. Cuando somos orgullosos, tratamos de establecer nuestra propia justicia en lugar de confiar en la justicia de Cristo. Un indicador de esto es siempre pensar en cómo los demás perciben nuestras acciones. Por ejemplo, nosotros hacemos esto aún en el área de amar a nuestra familia. Imagine al hombre que piensa, yo puedo amar a mi esposa y mi familia. ¿Qué tan difícil puede ser, cierto? Al poner su confianza en su propia habilidad, él hace las cosas que piensa que agradarán a su esposa. Un día después, él llega a su casa con un ramo de flores para su esposa. Ella le confronta y le dice, cariño, realmente lo siento, no siento que me amen, sé que tenemos algunos invitados para cenar esta noche, siempre que esperamos a alguien me compras flores. El motivo interno, exaltarse a sí mismo, de ser visto como un esposo amante delante de los demás, estaba escondido en el corazón de este hombre, por lo que él jamás notó lo que estaba haciendo. Si miramos de cerca de la forma en que amamos a nuestro cónyuge, probablemente veríamos cuán pobremente le amamos de verdad. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y hemos sido liberados del dominio del pecado. El Espíritu ahora habita entre nosotros para ayudarnos y habita en nosotros, ¿cierto? Para ayudarnos a vencer el pecado. Sin embargo, estamos equivocados si pensamos que la carne de alguna manera ha sido limpiada. Romanos 7, 17 al 18. ¿Verdad? Si pensamos que la carne pues ha sido limpiada y no tendremos más pleitos contra la influencia de deseos malvados, pues no, te estás equivocado, ¿verdad? Debemos ser extremadamente honestos con Dios respecto a nuestro pecado. Aún tenemos un serio problema con nuestra carne y debemos estar profundamente quebrantados sobre esto. Necesitamos crecer en nuestra dependencia del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer tan fuerte influencia del mal dentro de nosotros. El poder del Espíritu puede ser liberado solo al darnos cuenta de nuestra necesidad de su ayuda. ¿Verdad? Pero el orgullo no nos permitirá darnos cuenta de esta necesidad. Y otra manera, pues, como lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros fallar al entender nuestra relación de hijos? Es haciendo también insignificante el Evangelio por nuestra incredulidad, ¿cierto? Otra forma en la cual hacemos significante es cuando lo hacemos insignificante después, cuando dejamos de creer en la promesa de Dios, ¿verdad? De gracia basada solamente en la muerte de Cristo en una cruz. Muchos de nosotros buscamos servir y honrar a Dios sin amor. Fallamos y somos devastados por nuestra imposibilidad. De nuevo debemos arrepentirnos, esta vez por nuestro pecado de incredulidad. Debemos mantenernos creyendo la verdad del Evangelio, que nos dice que es por gracia y por ninguna otra razón que hemos sido hechos hijos de Dios. Y ya pues para terminar, ¿cierto? Debemos ser mucho más honestos acerca de nuestro pecado y dejar de trivializar el Evangelio si hemos de entender la verdadera naturaleza del amor de Dios por nosotros y las ricas bendiciones de su adopción hacia nosotros. Es muy importante de otra manera, ¿cierto? Muy importante porque pues ya de otra manera seguiremos sintiéndonos solos y pensando en la vida, que la vida ha terminado para nosotros. Nuestras fallas continuarán cazándonos al ser cambiada nuestra culpa en condenación. Nuestro servicio a Dios se convertirá en una obligación esclavizante, el peso de lo cual no podemos cargar. Nos volveremos ingratos hacia Dios y otros inamovibles por la realidad de que Jesús sufrió y murió por nuestro pecado para hacernos hijos privilegiados. Y hay una tablita que me gustaría leerle, ¿sabe? Una tablita bastante interesante aquí que aparece hablando acerca del mismo tema. Dice huérfanos versus hijos, donde el hermano muestra el contraste, ¿cierto? Entre lo que piensa un huérfano y lo que debería pensar un hijo, ¿cierto? Aquí dice el huérfano, ¿cierto? Esforzándonos más, Jesús es nuestro ayudante. Juan 14, verso 18.
Él dice que no nos dejará huérfanos. Y viviendo por la fe, Cristo es nuestra vida, ¿cierto? Un contraste entre cuando nos esforzamos más o vivimos por la fe, ¿cierto? Y en Romanos 8:15 nos ha dado un espíritu de adopción, ¿cierto? Cuando vivimos por la fe, ¿cierto? Juan 15, verso 4, Gálatas 2:20, si lo quiere leer. Bueno, aquí la que hace el paralelo, ¿no? Dice, el huérfano dice, me siento solo, carezco de una intimidad diaria con Dios, un vacío de preocupación por mí mismo. El hijo dice, tengo una seguridad creciente de que Dios realmente es mi Padre celestial, amante, primera de Juan 4:16. El huérfano dice, estoy lleno de ansiedad sobre las necesidades sentidas, amigos, dinero, etc. Estoy solo y a nadie le importa. El hijo dice, confío en el Padre, tengo una confianza creciente en su cuidado amoroso, libre de preocupación. El huérfano dice, vivo en base de éxito o fracaso, tengo que lucirme bien a todo costo, orientado hacia la ejecución. El hijo dice, aprendo a vivir diario y conscientemente en un compañerismo con Dios y no hay temor. El huérfano dice, me siento condenado, culpable e indigno ante Dios y otros. El hijo dice, me siento amado, perdonado y aceptado por completo porque los méritos de Cristo me visten. El huérfano, y sí, el necio también. Tengo poca fe, dice, mucho temor, sin la habilidad de confiar en Dios. Yo tengo que arreglarlo. ¿Verdad? Él vive sobre esa pauta de que tenemos que esforzarnos más, ¿cierto? Pero entonces el hijo dice, tengo una confianza diaria en el plan soberano de Dios para mi vida, es el mejor plan lleno de amor y sabiduría. El huérfano dice, laboro bajo un sentido de obligación ilimitada, tratando de agradar, me quemo. El hijo dice, la oración es mi primera respuesta, voy a preguntar a mi padre, primero, papi, abba, padre. El huérfano dice, me rebelo contra Dios y otros a menudo, frío espiritualmente y con un corazón duro. El hijo dice, tengo la fortaleza para ser sumiso, un corazón suave, humillado y contrito. Salmos 51:17. El huérfano dice, soy defensivo, no puedo escuchar, me molesta si me dicen que soy creído, virtualmente confirmando la acusación. Y el hijo dice, estoy abierto a la crítica ya que me sostengo en la perfección de Cristo, no la mía. Puedo examinar mis motivos profundos. El huérfano dice, siempre necesito tener la razón, estar seguro, indispuesto a fracasar. No tolero la crítica, solo puedo manejar los elogios. El hijo dice, puedo correr riesgos aún si fracaso. Debido a que la justicia está en Cristo, no necesito jactarme, protegerme ni defenderme. Tengo confianza en mí mismo, dice el huérfano, pero estoy desanimado, derrotado y carezco del poder del Espíritu. El hijo dice, tengo confianza en Cristo y estoy animado porque el Espíritu trabaja en mí. El huérfano dice, yo les mostraré solamente, miren lo que haré, donde otros no han fracasado, donde otros han fracasado, el poder de la voluntad, ¿cierto? Y entonces el hijo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El huérfano dice, es el esfuerzo propio, dependo de mis dones y habilidades para el éxito en la vida y el ministerio. El hijo dice, confío menos en mí mismo y más en el Espíritu Santo con una dependencia consciente diariamente. El huérfano dice, me quejo y soy desagradecido hacia Dios y otros, siento que necesito criticar a otros, demuestro un espíritu amargo, crítico. El hijo dice, dependo del Espíritu Santo para guiar mi lengua, para usarse en adoración, edificación, agradecimiento y ánimo. Efesios 4:29. El huérfano dice, soy experto en señalar lo incorrecto, siempre insatisfecho acerca de algo. El hijo dice, no estoy ciego a lo malo, pero escojo enfocarme en lo bueno y admirable. Filipenses 4:8.
El huérfano dice, soy chismoso, confieso los pecados de otros, necesito criticar a otros para sentirme seguro, soy buen analista de las debilidades de otros, tengo el don del discernimiento. El hijo dice, puedo confesar mis faltas libremente a otros y prefiero enfatizar sus puntos fuertes. No siempre necesito tener la razón, ya que estoy equivocado a menudo, deseoso a crecer. El huérfano dice, siempre estoy comparándome con otros, lo cual me dirige al orgullo o la depresión, dependiendo de cómo se ve la otra persona. El hijo dice, me sostengo confiadamente en Cristo. El valor propio proviene de la sangre de Jesús y su justicia, no de cosas humanas. Filipenses 3, 9. El huérfano dice, sin el poder para vencer la carne, no tengo la victoria sobre mis pecados de costumbre. Sin embargo, he perdido el sentido de ser un gran pecador. El hijo dice, descanso en Cristo, viendo más y más victoria sobre la carne. Romanos 8, del 1 al 9. Sin embargo, me veo como un gran pecador. Estoy relativamente sin oración, dice el huérfano. La oración es el último recurso. Oro a menudo en público, pero rara vez en privado. El hijo dice, la oración es una parte vital del día, no reducido a solamente un tiempo regular con Dios. Hablar con el Padre me trae gozo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Las promesas bíblicas del poder espiritual y del gozo me burlan, dice el huérfano. ¿Qué ha pasado a todo mi gozo? Gálatas 4:15. Pero el hijo dice, las promesas de poder y gozo están comenzando a describirme. Romanos 15:13. El huérfano dice, necesito jactarme, tengo que señalar constantemente mis propios logros para que nadie los pase por alto. Gálatas 6:14. Pero el hijo dice, cada día encuentro que Jesús es más el tema de mis conversaciones. Mi orgullo está en el Señor y en mis propias debilidades. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. El huérfano dice, subconscientemente estoy edificando una lista de mis obras que necesitan ser observadas y defendidas. Mas el hijo dice, la justicia de Cristo es mi lista. Me siento completo en él. Primera de Corintios 1 al 28. El huérfano dice, soy egoísta solamente si ellos vienen las cosas a mi manera. Una necesidad de estar en control de las situaciones y de las personas. El hijo, sin embargo, dice, estoy llegando a ser controlado por Cristo. Ministro en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de mi propia carne redimida. El huérfano dice, algo además de Cristo puede satisfacerme. Ídolos en la vida, posesiones, posiciones, pasiones, ¿verdad? Dan un sentido de valor propio y justificación. Mas el hijo dice, Cristo es la comida y bebida. Dios satisface el alma por completo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, verso 25. El huérfano, para finalizar, ¿verdad? Aquí en la lista que da el hermano, dice, tengo poco deseo por compartir el evangelio, ya que mi propia vida cristiana es tan miserable. Cuando comparto tiendo a ser motivado por un sentido de obligación y deber y no por el amor. Mas sin embargo, el hijo dice, deseo ver a los perdidos llegar a conocer a Jesús, pues comparto el evangelio con otros aun cuando no estoy bajo una obligación externa de un programa en la iglesia. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5, 14. Pues bueno, hermanos y ustedes queridos oyentes, les dejo pues con esta reflexión, ¿cierto? En Gálatas 4, del verso 1 al 7, para que usted no siga engañado, ¿verdad? Y viviendo más como un huérfano, ¿cierto? No hay razón para seguir viviendo como huérfanos después de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿cierto? Para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Ya no hay nada, ¿verdad? Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces le dejo esa reflexión, ¿cierto? Y lo que le quería decir acerca de la lengua, ¿no? Ya
es una tareita que le dejo, ¿no? Y que el hermano nos deja acá, pues una muy buena tarea, ¿verdad? Y lo que él decía acá es que, se lo vuelvo a leer, ¿verdad? La comisión de la lengua, él dice que por los siguientes 2 días, dice, no murmure, no hable mal acerca de nadie más, no se queje, no se defienda a sí mismo cuando alguien habla acerca de una falta y no se jacte acerca de sus logros. Hable solo bien de los demás, dé gracias a Dios por todas las cosas, honestamente admita cuando se equivoca y jáctese solo de sus debilidades. Vea, esta comisión de la lengua le va a ayudar a ver la poderosa influencia del pecado, ¿verdad?, que tiene en nuestra vida y nuestra continua necesidad de la gracia de Dios. La idea es que usted tenga después de esto una gratitud mayor de que Dios le haya hecho su hijo, y no sobre la base pues de su obediencia, ¿verdad?, sino con base en la redención de Cristo, lo que Cristo hizo por usted. Esta es una comisión, aunque no solo por estos 2 días, sino para siempre, ¿no? Para que lo cumpla conscientemente estos 2 próximos días, pero pues para que ojalá lo cumpla siempre, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pues que el Señor les bendiga, que el Señor le ayude a vivir, ¿cierto?, todos los días por gracia, de que usted ha sido perdonado, justificado, de que Dios nos ha dado a su Hijo y que aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, del pecado, el Señor lo hizo por nosotros. Ahora nosotros podemos vivir en esa libertad, ¿verdad?, y acercarnos a nuestro Padre confiados. Y usted que no le conoce al Señor, yo le hago esta invitación, ¿verdad? El Señor hoy le invita. Usted que se ha sentido como un huérfano, como que no le importa a nadie, ¿verdad?, como que ha estado luchando en su vida por obtener, ¿verdad?, las cosas por usted mismo, ¿verdad? No cree que nadie le ama, no cree que puede conseguir a alguien o una pareja que le ame, ¿verdad? Usted de pronto piensa que todos los hombres son iguales a su padre, o que todas las mujeres son como su madre. De pronto no lo piensa así, pero de pronto es algo que está ahí, ¿verdad? O que en el fondo de su corazón, no sé, de pronto de esto esté causándole problemas con el sexo opuesto, su misma relación mala, ¿no? Una mala relación con sus padres, ¿cierto? Puede que obstruya relaciones en un futuro, incluso en su mismo matrimonio. Pronto esto, ¿verdad?, obstruyéndole. Pero ese vacío de pronto que sus padres le dejaron, vea ese vacío que usted siente, Dios lo puede llenar, ¿verdad? Hay un verso bíblico que dice, que es muy hermoso, que está en Salmos, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. Creo que si no estoy mal está en el Salmo 27. Es muy lindo, es algo que yo personalmente tomé para mí, ¿cierto? Cuando yo misma me sentí abandonada por mis padres, ¿cierto? Yo desde ahí dije, bueno, tú eres mi padre y mi madre, y ya todo ese vacío que yo sentía, pues Señor, tú lo vas a llenar. Y yo le invito, ¿verdad?, hermano y hermana, si usted está viviendo así, para usted no hay razón de vivir así, porque usted tiene esperanza. Y para usted que está viviendo así también hay esperanza. Acérquese al Señor, ¿verdad?, a través de la sangre derramada de Cristo, de su sacrificio, y sea libre en su corazón para perdonar, para aceptar ese amor y esa gracia que el Señor le da, para venir delante de Él en esta tarde, en esta madrugada, o lo que sea que ahora, la hora que sea allí, y acérquese al trono de la gracia para misericordia, ¿verdad? El Señor está llamándole ahora. No le rechace. Es una invitación que el Señor le hace. También es una invitación, obviamente también en obediencia, ¿no? Porque el Evangelio en sí mismo es una invitación, como le explicaban
en los programas anteriores, pero también es un mandato del Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros no obedecemos a ese mandato hay una implicación y hay una consecuencia. Y esa consecuencia y esa implicación pues no es muy bella, ¿no? Muchos de nosotros la conocemos, ¿cierto? Si nosotros rechazamos al Señor, ¿verdad? Él también nos rechazará. Y nuestro destino final pues no va a ser estando una vida con el Señor ni cerca de Él, sino separados para siempre de Él, de su misericordia y bajo la ira del Señor. Y yo no creo que ninguno de nosotros realmente querramos estar bajo la ira de Dios. Además, ninguno de nosotros podríamos soportarla. Entonces, que el Señor le bendiga, hermanos. Léase Gálatas 4 del 1 al 7. Medite en la Escritura. Medite sus caminos. Medite si usted está viviendo como huérfano y arrepiéntase y dígale al Señor que le ayude, ¿verdad? Ore, busque al Señor en oración. Ojalá tenga usted un diario de oración, ¿verdad? Diariamente sus devocionales, un cuadernito donde pueda anotar, ¿cierto?, su relación con el Señor, sus peticiones de oración. Eso le va a ayudar en su vida, ¿cierto?, devocional, en su relación con el Señor diaria. Yo oro en el nombre de Jesús porque el Señor nos ayude tanto a ustedes como a mí a seguir caminando en el camino cerca de Él y no lejos de Él, ¿verdad? No como apartados como el mulo, como el caballo, que andan buscando su propio camino, que Dios a veces permite cosas difíciles en nuestras vidas para mantenernos cerca de Él, porque somos tercos y necios. Espero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos escuche y nos ayude a vivir cada vez más cerca de Él. Bueno, que tengan una linda tarde. Estamos en contacto. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta la próxima.